Bueno, pues como muy bien, o sea, es genial porque Juan me ha hecho la introducción en esta mañana, así que estaba muy contento porque ha hecho un buen resumen. Hoy nos toca la segunda parte de esos cambios que el Señor pide de nosotros. Estamos en la carta a los Efesios y nuestro texto es capítulo 5, versículos del 1 al 20. Efesios capítulo 5, del 1 al 20. No sé qué tal lleváis esto de cambiar, esto de ir cambiando lo antiguo por lo nuevo, lo santo, cambiar lo no santo por lo santo, lo inmundo por lo perfecto, pero realmente es un proceso que es imposible de llevar por nosotros mismos. Y esto es una cosa que quiero recalcar desde el principio. Si nosotros intentamos hacer esto humanamente, si cualquier persona no creyente cogiera este texto y dijera, me voy a comportar así, sería imposible. Iba a fracasar, porque para hacer esto necesitamos de la ayuda del Señor. No podemos obrar en sus caminos, no podemos actuar como Él quiere que actuemos por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio esfuerzo, sino que necesitamos constantemente del Señor. Y el Señor está ahí desde el principio, desde antes de que nosotros nos pusiéramos a hacer nada. Él ya ha puesto el ejemplo para que sigamos, ha puesto el camino para que andemos, ha puesto todas las cosas, las herramientas, y ha puesto sobre todo a su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es por eso que podemos hacer lo que vamos a leer a continuación. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ver lo que tenemos aquí por delante y vamos a ir viendo poquito a poco. El primer versículo, una vez más, va a ser la clave de nuestro pasaje de hoy, ¿vale? Si antes, en capítulo 4, versículo 17, teníamos claramente el enfoque porque era una orden, ¿vale? Una orden del Señor a través de Pablo, de lo que teníamos que hacer, ahora nos está encargando algo concreto. Sigue siendo también un imperativo, sigue siendo una orden. Dice, sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Aquí Pablo está utilizando la figura del Padre y el Hijo. Supongo que todos tenéis algún padre, no todos tenéis hijos, pero todos tenéis padre. Y habéis visto padres e hijos, y habéis visto lo que ocurre cuando un hijo
quiere mucho a su padre y instintivamente empieza a parecerse a él. Empieza a imitar su forma de andar incluso, su forma de expresarse. Qué bonito es ver cuando un hombre es un hombre honrado y de repente llega el hijo y dice, es tan honrado como su padre. Y qué bien se siente el padre cuando dicen de su hijo que es tan honrado o tan bueno o tan algo positivo como él, porque ha seguido sus pasos. Un hijo admira a su padre e intenta seguir los pasos que ha dado para, pues, como algo instintivo, como algo que viene como un reflejo de amor, ¿vale? Entonces, fijaos que Pablo nos dice a nosotros que seamos, en ese sentido, imitadores de Dios, porque somos hijos amados. Como hijos amados que somos del Señor, tenemos que imitar lo que el Señor hace. Y no tenemos aquí un ejemplo fácil, no es un ejemplo que digas, bueno, pues es como yo puedo imitar a mi padre, por ejemplo, puedo intentarlo. Pero Dios es algo mucho más difícil de imitar. Y sin embargo, esto es lo que pide Pablo de nosotros, lo que pide Dios de nosotros, que seamos imitadores de Dios. En otros pasajes Pablo habla de que seamos imitadores de Pablo. Imitadme a mí, igual que yo imito al Señor. Pero esto tiene que ser algo que queremos hacer. Tiene que ser algo que tiene que entrar en nuestra cabeza. A veces somos muy cabezotas con esto. Y decimos, no, bueno, soy malo, es difícil, es complicado, yo no puedo, ¿cómo voy a ser como Dios? Estaría bueno. Y con una especie de falsa humildad, decir yo no puedo ser como Dios, pues desecho esto directamente. Pero lo que nos está pidiendo aquí Pablo es que enfoquemos nuestra mirada, que enfoquemos el tiro, que apuntemos, ¿vale? Y tenemos que apuntar hacia Dios, hacia la santidad de Dios. Y hacia allí tenemos que ir. Tenemos que imitar al Señor como hijos amados. El Señor nos ama. ¿Lo sabíais? Yo creo que sí. Si sabemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, si sabemos que Él ha dado a su propio Hijo por nosotros, sabemos lo muchísimo que nos ama. Si vemos el cuidado que tiene con nosotros en nuestra vida, sabemos lo muchísimo que nos ama. Si hemos pasado por tribulación, por prueba, acompañados del Señor, sabemos lo muchísimo que nos ama. Cada vez que vamos caminando en la vida, como creyentes, nos damos cuenta cada vez más cómo el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Somos hijos amados y como tales tenemos que seguir a nuestro Dios. Dice el versículo 2, y andad en amor. Vamos a empezar a ver en qué consiste este ejemplo. Andando en amor. Como siempre, y lo he repetido varias veces en esta carta, la vida del creyente no es quedarse quieto. La vida del creyente siempre es andar. Y andar en la dirección que el Señor nos marca. Andad en amor como también Cristo nos amó. Tenemos que compararnos con Cristo. ¿Cómo fue el amor de Cristo? ¿Fue interesado o desinteresado? Fue totalmente desinteresado. ¿Fue un amor limpio, puro, o fue un amor egoísta? Fue un amor limpio y puro. Así tiene que ser nuestro amor. Un amor que se sacrifica. Porque Cristo nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. Él mismo fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta expresión de en olor fragante viene del Antiguo Testamento, cuando se presentaban las ofrendas a Dios y se decía que el olor que llegaba del sacrificio llegaba hasta el cielo, y entonces para Dios, para Jehová, esto era olor fragante. Pues Cristo mismo fue un sacrificio y una ofrenda a Dios. Un sacrificio para pagar por nuestros pecados, una ofrenda santa y justa que el Señor reclamaba. Y ahí está, llegando en olor grato al Padre. Pero nos ha dicho que nosotros tenemos que imitarle. Acompañadme un momento a Romanos capítulo 12. Seguro que muchos conocéis este versículo de memoria. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así Pablo:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Precisamente nuestro culto racional, nuestro culto inteligible, nuestro culto voluntario, tiene que ver con sacrificarnos a nosotros mismos, en darnos en sacrificio al Señor, en entregar nuestras vidas para que el Señor haga con ellas lo que Él quiere, para que ya no sea nuestra voluntad la que impere, sino la voluntad de Dios en nuestra vida. Esto es muy importante, porque lo hacemos, hay un porqué, porque Cristo lo hizo primero. Cristo se sometió al Padre, se sacrificó por nosotros y fue una ofrenda grata al Señor. Nosotros también tenemos que ser ofrendas. Tenemos que renunciar a ponernos a nosotros en primer lugar, sino ser simplemente lo que Dios quiere que seamos. Y esto suena muy fácil, pero es difícil. Es difícil. Ya lo he dicho antes al principio, es imposible para nosotros. Solamente con la ayuda del Señor podemos hacer esto. Tenemos que sacrificar nuestros afanes, nuestros deseos, nuestras preocupaciones y poner en nosotros lo que al Señor le interesa y le preocupa. Tenemos que cambiar de mentalidad constantemente. Y esto nos lleva, una vez más, a lo que éramos antes y a lo que somos ahora. Porque ahora Pablo va a empezar a decir algunas cosas que están en nuestra vida, que estaban en nuestra vida o siguen estando en nuestra vida y tenemos que quitar. Desgraciadamente, hay creyentes que se manchan con el pecado. Y creo, y no me equivoco, que todos nos manchamos con el pecado. Aún después de haber creído en el Señor. Y entonces aquí pone una serie de pecados que son muy llamativos. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Empezamos por 3 pecados. 2 de ellos van juntos. Fornicación y toda inmundicia. Hablamos de impureza sexual. Hablamos de todo lo que tiene que ver con esas pasiones desordenadas que tenemos los seres humanos en nuestro corazón y que nos dejamos llevar por los deseos de la carne en muchísimas ocasiones. La fornicación no es simplemente el acostarse con otra persona. Y lo junta Pablo aquí con la inmundicia porque tiene que ver con todas esas cosas que pasan por nuestra cabeza y que están mal, que están desordenadas, que son deseos no legítimos, que no podemos tener por delante. Y esto es algo que es difícil, a veces difícil de ver. Difícil de ver porque lo escondemos en lo más profundo de nuestro corazón. Aquel deseo sexual, ese impulso que me lleva a pensar, a imaginar, a buscar. ¿Cuántos creyentes siguen metidos en pornografía? Muchos más de los que os imagináis. Y a lo mejor estáis imaginando muy alto y yo os aseguro que muchos más. Este es un problema no solo de los hombres, pero sí mayoritariamente de los hombres. Desgraciadamente, como estamos en una sociedad que cada vez masculiniza más a las mujeres, están arrastrándose más las mujeres a este mundo. Pero es un mundo realmente horrible, oscuro, lleno de basura, que solamente llena la mente de porquería y que solamente lleva al pecado. Pecado, 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 pecado. Y lo que dice Pablo de estos pecados es que ni aún se nombre entre vosotros. No solamente es que no tengamos este pecado, no es que no sea público, no es que digamos, bueno, lo apartamos, no, es que ni se nombre. O sea, tiene que ser algo tan asqueroso para nosotros que no se puede ni decir. Algo que nos resulta tan desagradable que no queremos ni hablar de ello. Y esto es algo que simplemente lo que hacemos es guardar silencio. Y tenemos un llamamiento aquí
del Señor a apartar esos pecados de entre nosotros. Porque eso, como hombres y mujeres de Dios, nos mina por dentro, hace daño, nos debilita, nos pone proclives al pecado, nos deja en una situación completamente desastrosa porque, en vez de llenarnos del Señor, nos llenamos de todo lo contrario. Y la palabra que utiliza aquí Pablo, inmundicia, basura, repugnancia, asquerosidad, es por algo. Todo esto tiene que ver con este pecado. Tenemos un contexto para el sexo. Y es dentro del matrimonio, porque Dios lo estableció así, para que hombres y mujeres tuvieran ese tipo de relación. Pero es algo santo y bueno. Pero si lo sacamos de ahí y lo retorcemos, ¿hasta qué punto se puede llegar a retorcer? Lo vemos en nuestra sociedad. Y desgraciadamente, como dice el versículo 6, aunque luego volveremos a él, pero dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas diciendo, por ejemplo, que esto es bueno. Hoy en día nuestra sociedad nos dice que la pornografía es buena. Deberíamos tener más de esto. ¿Por qué no fomentamos más la educación sexual entre los niños? Es muy importante que tengan una educación sexual, que no estén reprimidos, pobrecitos. Esto es un engaño del mundo. Y encima incluso a un creyente que está en esa lucha contra el sexo, le puede llegar a gustar porque dice, bueno, a lo mejor no es tan malo lo que yo pienso. A lo mejor Dios me lo permite, a lo mejor lo consiente. Cuidado con el engaño del mundo, mucho cuidado, porque nos dice que están bien las cosas que están mal. ¿Dónde vamos a acudir para saber lo que está bien? ¿Al mundo? ¿A los expertos? ¿A los sabios? ¿O a Dios y a su palabra? ¿Dónde vamos a acudir? Tenemos que acudir al Señor. El tercer pecado que aparece ahí, fornicación, inmundicia, y dice avaricia. ¡Ay, la avaricia! ¿Por qué lo pone junto a la fornicación y la inmundicia? ¿Por qué está en ese grupo? Pues está en el grupo de los pecados repugnantes. Para Dios es tan repugnante porque, como dice en el versículo 5, la avaricia es idolatría. Es idolatría. El amor al dinero, el amor a la codicia, a todas las cosas que no tenemos, al querer más, yo quiero más, mi casa no es suficiente, mi coche no es suficiente, mi dinero en el banco no es suficiente, yo quiero más, yo quiero lo que tiene ese, yo quiero lo que tiene ese otro. Eso es la actitud de un creyente, no, eso es lo contrario de la actitud de un creyente. Un creyente se conforma con lo que el Señor le da y no necesita más que lo necesario. Y el Señor cubre toda nuestra necesidad. El problema es que a veces queremos más. Somos avariciosos. Y la avaricia es tan sucia y tan repugnante como lo puede ser el pecado sexual. Para Dios es algo horrible. Y la avaricia es mucho más sencillo de cometer de lo que pensamos. No, bueno, avaricia, ¿no? Pensamos en los ricachones, en grandes millonarios, pero cualquiera, el más humilde de nosotros, el más pobre de nosotros económicamente, puede ser realmente un avaro o una avara. Puede ser alguien que desea el dinero, que el dinero para esa persona es una prioridad. Quizá no porque lo tiene, sino porque le ha faltado, y lo quiere, y lo desea más que a Dios. No puede ser, ni aún se nombre entre vosotros. Ni aún se nombre entre vosotros. Tenemos que ser santos. A los santos no les conviene tratar con estos pecados. Tenemos que desterrarlos. Pero hay más cosas que tenemos que desterrar. Versículo 4. Tampoco podemos tener nosotros palabras deshonestas. No podemos ser mentirosos. No podemos ser mentirosos. ¿Dónde está la honestidad del creyente?
desgraciadamente se va diluyendo muchas veces. Y nos dejamos llevar por la corriente del mundo, y si el mundo miente, nosotros mentimos. Deberíamos ser famosos porque decimos la verdad. Porque somos esas personas que cuando dicen sí, es sí. Cuando dicen no, es no. Tenemos que ser capaces de desterrar todo lo que desagrada al Señor. Las necedades también deben ser rechazadas. ¿A qué se refiere con necedades? Necio no es una palabra que utilicemos normalmente, pero necio es lo contrario de sabio. Entonces debemos apartar de nosotros todo aquello que nos aleja de la sabiduría, que nos atonta, que nos embrutece espiritualmente, que nos aparta de Dios. Eso tenemos que desterrarlo también de nosotros. Las truhanerías, es decir, el engaño, no el engaño de mentir, sino el engaño de aprovecharse, de estafar unos a otros. ¿Se ven estafas dentro de las iglesias? ¿Estafamos a creyentes? ¿Estafamos a nuestros hermanos? ¿Estamos dispuestos a hacer ese tipo de cosas? A veces tengo que ver cosas así. Creyentes estafando a creyentes. Creyentes estafando a no creyentes. Creyentes estafando a gente. ¿Por qué? No, es que mi negocio funciona así. Pues búscate otro negocio. Porque eso no es lo que el Señor quiere. Todo eso tiene que ser desterrado. No convienen. No tenemos que participar en el pecado sexual, no tenemos que participar de la avaricia, no tenemos que participar de la mentira, ni tampoco tenemos que volvernos necios, ni tenemos que engañar a la gente, estafarles. Tenemos que ser de otra forma diferente. Tenemos que hacer acciones de gracias. En vez de todo eso, debemos ser personas agradecidas. Personas agradecidas al Señor. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo quitamos esto de en medio? ¿Cómo se quita? Acompañadme al Evangelio de Mateo. Capítulo 5. Esto lo dice Jesús acerca del adulterio, pero nos sirve para cualquiera de estos pecados de la lista. Oísteis que fue dicho, versículo 27, perdón, Mateo 5, 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, y aquí está el principio, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eliminar el mal de raíz. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? Nos arrancamos todos los ojos, nos arrancamos las manos, vamos ahí todos tullidos. Si alguien quiere que le saque un ojo, luego habla conmigo, por favor. Hacemos la operación. Tengo una cuchara ahí preparada. No, evidentemente no estamos hablando de eso. Estamos hablando de eliminar los contextos que nos llevan a pecar. Es decir, si para mí es un problema Internet, porque en Internet encuentro mucha pornografía gratis y fácil, pues a lo mejor tengo que renunciar a utilizar Internet. A lo mejor tengo que renunciar a que no me puedo quedar solo con un teléfono móvil o con un ordenador en mi casa. Y a lo mejor necesito a alguien que me esté vigilando, que controle mi tiempo en Internet. ¿Por qué? Simplemente porque yo sé que si yo tengo esa libertad, voy a pecar. A lo mejor el problema está en mis compañías. Mis compañías me llevan
a tratar a la gente de tal forma. Por ejemplo, me animan a estafar. En mi trabajo estafamos, porque en mi trabajo funciona así. Pues ese trabajo hay que abandonarlo. Tal vez simplemente yo estoy rodeado de mentirosos. Pues tendré que dejar a mis amigos mentirosos y no meterme en ese mundo. Tendré que salir de ahí como sea. Tendré que arrancarme, metafóricamente hablando, mis ojos. Lo que me lleva a pecar. Tendré que apartarme del mal, huir del mal y buscar la santidad del Señor. ¿Qué necesitamos? ¿A un hermano o una hermana que nos ayude? Pues pidamos ayuda. También, para este tipo de cosas es importante que estemos dispuestos a ayudarnos unos a otros, sin juzgar. Me parecería horrible que alguien viniera, y vamos a poner el ejemplo del sexo porque es mucho más gráfico, que alguien viniera diciendo, bueno, tengo un problema con la pornografía, y se lo contara a un hermano, y el hermano dijera, pues muy mal, eres malo, eres horroroso, eres no sé qué, eres no sé cuánto, le echa la bronca, y lo que él venía a pedir, que era, por favor, ayúdame a controlarme, no se puede hacer. ¿Y qué hace? Que ese hermano ya nunca más se lo vuelva a decir a nadie. Porque sabe que en el momento en el que lo diga le van a señalar. Hermanos, si estamos luchando contra el pecado y estamos buscando la santidad y estamos buscando servir al Señor, ayudémonos unos a otros. El juicio es para el Señor, no para nosotros. Si hay que hacer algo que hay que corregir, pues ya hablaremos, en todo caso los ancianos, ya hablaremos de eso. Pero, en principio, cuando alguien nos pide ayuda para no pecar, ayudémosle. Y no estemos pensando, bueno, pues es que fulanito me dijo que está con la pornografía y se lo voy a contar a todo el mundo. Y de repente a fulanito le llega Martita y le dice, oye, fulanito, que me he enterado que tú, madre mía. Porque en vez de guardar con discreción ese tema, lo vamos publicando a los demás para que todo el mundo se entere. Eso no se puede hacer. Necesitamos un ambiente de confianza donde unos podamos ayudar a los otros. Y si alguien ha decidido confiar en ti, no lo vayas publicando por ahí. Ayúdale, ora por esa persona, por ese hermano, por esa hermana. Lo necesitamos. Pablo recuerda en el versículo 5 que ninguna de estas personas que hacen estos pecados tienen herencia en el reino de Dios. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cómo es esto posible entonces? Porque no es lo mismo una persona que comete un pecado de fornicación que un fornicario. Una cosa es un estilo de vida y otra cosa es una caída. Pero los que viven así, los que viven en pecado y viven para el pecado y el pecado no les toca su fibra sensible y el pecado no les hace arrepentirse, o sea, no les hace sentirse mal y les lleva al arrepentimiento, si no ocurre eso, estás viviendo en pecado y eres un fornicario o un inmundo o un avaro o un mentiroso o un engañador o un lo que sea. Y nosotros no podemos ser eso, porque los que son eso son gente que no tiene parte en el reino de Dios. Y esto es muy importante. Si esta gente no tiene parte en el reino de Dios, ¿por qué queremos ser como ellos? ¿Por qué seguimos contaminándonos como ellos? Porque se nos olvida la gravedad del pecado. Porque se nos olvida la gravedad del pecado. Y por eso Pablo recuerda que nadie os engañe con palabras vanas. El pecado es grave. Dice que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y añade, no seáis pues partícipes con ellos. Dios castiga a las personas que hacen esto. Y si tú te metes en esto, parte del castigo va a caer sobre ti. No te hagas partícipe con ellos de la ira de Dios, está diciendo Pablo. No te juntes con ellos, porque aunque no vayas a perder tu salvación, pero te va a caer de rebote las consecuencias de tu pecado. No nos podemos quedar como si el pecado no importase. El pecado importa. Y estamos en un momento, en un proceso de cambio.
en un proceso de santificación, y necesitamos darnos cuenta que esto no es simplemente que ya éramos de una forma, ahora somos de otra, pero bueno, pero de vez en cuando caemos porque somos débiles, porque patatín, porque patatán. Sí, ocurre eso, pero no nos sirve de excusa, no es una excusa. La lucha que tenemos con nuestra carne no es una excusa. Sigue siendo terriblemente grave. Y si no nos metemos eso en la cabeza, no aprenderemos. Cuando nosotros pecamos, tenemos que sentirnos terriblemente mal. Porque si no, la conciencia se va durmiendo. El pecado se va enquistando. Y al final llevamos palos. Nos van cayendo los palos. Y Pablo lo vuelve a recordar. Versículo 8. Porque en otro tiempo, antes, ya no, antes, erais tinieblas. Erais oscuridad. Estabais como hijos de la oscuridad de las tinieblas. Ahí estabais en el mundo, como todos los demás que no creen en Dios. Erais parte de eso. Pero ya no sois oscuridad, ya no sois tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Sois luz. Si volvemos al sermón del monte, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué somos? Luz, la luz del mundo. La sal de la tierra. La luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Cómo vamos a hacer eso si nos metemos otra vez en la oscuridad? ¿Cómo vamos a hacer eso si nosotros, en vez de ser una luz, nosotros lo que hacemos es como si fuéramos de la oscuridad y nos comportamos como tales? Ya no somos así. Y el cambio, la diferencia entre antes y ahora, es que ahora tenemos con nosotros al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar con nosotros y nos va a decir, esto está mal. David, eso está mal. No puedes hacerlo, no puedes consentirlo, elimínalo de tu vida. ¿Es un problema que no puedes controlar? Sácate el ojo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Lo que viene de Dios es bueno, es justo y verdadero. Y esto es todo lo contrario a lo que hemos visto antes. Si antes hablábamos de fornicación, inmundicia y avaricia, ahora hablamos de bondad, justicia y verdad. Si antes hablábamos de palabras deshonestas, necedades y truhanerías, ahora hablamos de bondad, justicia y verdad. Porque lo que viene de Dios es eso. Y si no tenemos eso, es que no está viniendo de Dios. Algo está fallando ahí, algo está mal. Y tenemos que verlo. Tenemos que ser capaces de verlo. Tenemos que estar orando. Tenemos que estar en nuestra oración diaria. Tenemos que estar preocupados por esto. ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en nuestra santidad? ¿Cuánto tiempo? De verdad, sinceramente, pensadlo. No me lo digáis, pensadlo. ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en nuestra santidad? En decir, yo quiero ser como el Señor quiere. Yo quiero imitar a mi Padre que está en el cielo. Quiero imitarle. Quiero seguirle. Quiero obedecerle. Pero hay cosas en mí que no están bien. ¿Qué pasa aquí? No importa, no pasa nada. Sí importa. Importa. Porque el Señor quiere que seamos santos, porque si no, no podemos iluminar. ¿Qué ilumina el mundo? Una persona diferente, una persona cambiada, una persona que refleja a Cristo. ¿Quieres ser luz en el mundo? ¿Quieres que la gente vea algo diferente? ¿Quieres que la gente vea? Porque están ciegos. Pues tienes que reflejar a Cristo. Y en tanto que no lo haces, es cuando no estás cumpliendo con tu misión. Y no estás siendo un imitador de Dios. Y tenemos que serlo. Pero es curioso cómo lo expresa Pablo en el versículo 10. Quiere que lo hagamos comprobando
lo que es agradable al Señor. Comprobando. A veces tenemos que ir probando las cosas. Esto, no todo nos lo parece tan claro. A veces si yo te digo, claro, sí, sexo fuera del matrimonio, mal. Pero si yo te digo cierto comportamiento que estoy teniendo en mi vida porque una sutileza para aquí, para allá, entonces, ¿seguro que está bien? ¿Seguro que está mal? Pues tienes que ir dando pasos, ir comprobando. Esto está mal. El Espíritu Santo me acusa. Mal. Atrás. Vamos a ir por otro lado. Esto está bien. No me dice nada. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Pues si no conocemos la palabra de Dios es imposible. Si no conocemos la voluntad de Dios es imposible. Pero tenemos que comprobarla en nuestra vida. Tenemos que poner nuestra vida a la luz de la palabra. Antes habíamos leído Romanos 12:1. Vamos a leer Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está claro, no lo digo yo, lo dice el Señor. Para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, necesitamos transformarnos. Transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que llenar nuestra vida. ¿Recordáis la primera parte de cambios que hablamos? Cuando yo dije esto de que teníamos que quitarnos lo antiguo y revestirnos de Cristo, decía que era necesario ese revestimiento. Era vaciarnos del pecado y llenarnos del Señor. Porque si no nos llenábamos del Señor, ¿qué pasaba? Que lo que estaba vacío se llenaba de más pecado todavía. Quizá de algo peor que lo anterior. Necesitamos cambiar una cosa por la otra, no simplemente apartar las cosas malas, sino llenarnos de Cristo. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser algo constante en nuestra vida, la necesitamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Tú quieres luchar contra el pecado, quieres imitar al Señor. ¿Cómo lo vas a hacer si no lees la palabra de Dios? No puedes. La necesitas. Dice Pablo entonces, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participar en las obras infructuosas de las tinieblas. A veces pensamos que podemos sacar algo bueno de hacer cosas mal. Seguro que los avaros lo piensan. Voy a sacar una riqueza estupenda. Y con esta, haciendo trampas a alguien, pues me voy a ganar un dinero importante. Haciendo cosas ilegales, al final voy a conseguir esto o lo otro. Saltándome tal y cual prohibición, voy a hacer esto también. Pero realmente, las obras de las tinieblas no llevan fruto. No llevan fruto, no traen nada bueno. Lo único que lleva al final es a la ira de Dios. Y a nada más. Por eso tenemos que rechazar por completo las obras de las tinieblas. Y esto queda así como es un versículo como muy espiritual. Rechazad, no participéis en las obras de las tinieblas, sino reprendedlas. Entonces, pues como que te llama, te reprendo, obra mala, te reprendo, te reprendo. Eso no es reprender. Reprender no es decir te reprendo. Reprender es combatir. Reprender es enfrentar. Reprender es señalar. Eso es reprender las obras de las tinieblas. Y decir, por ejemplo, que el sexo no es algo para jugar. Que el sexo no es algo que hay que enseñarle a los niños en el colegio. Eso hay que reprenderlo. Y reprenderlo es decirlo así y denunciarlo. Y si este vídeo en YouTube cuando se pone, pues se corta o quitan lo que sea, lo eliminan de internet, porque he dicho que no se puede enseñar educación sexual en los colegios, pues que se elimine. Si nos tienen que venir aquí la policía y nos tienen que detener, que nos detengan.
Pero lo que no puede ser es que vamos a decir que lo que está mal está bien. Tenemos que denunciar el pecado, porque eso es ser sal en el mundo, la sal del mundo. Así se conservará el mundo mejor y más tiempo, denunciando lo que está mal. Pero en vez de eso nosotros pues, nos quedamos aquí en un ladito, si nos callamos la boca, si no denunciamos, no nos metemos en líos y no pasa nada. Pero no, los creyentes somos llamados a denunciar el pecado, a denunciar las cosas que están mal y a no callarnos. ¿Cuántas veces nos callamos y nos arrepentimos por ello? Por habernos callado, estamos donde estamos. ¿Por qué finalmente se permite en este país el matrimonio homosexual? ¿Hemos salido a las calles a protestar? Yo no. ¿Habéis salido alguno de vosotros? ¿Hemos salido a protestar eso? ¿Hemos dicho de ninguna manera lo vamos a consentir? ¿Hemos dicho que estábamos en contra del aborto? Pues el aborto tiene un poco más de publicidad. Bueno, ¿qué hemos hecho contra el aborto? Hemos dejado que los gobiernos diferentes vayan poniendo el aborto, lo vayan aumentando, vayan ampliando cada vez más. Ahora el aborto es un derecho. El aborto es un derecho reproductivo de la mujer. A eso hemos llegado. Pero bueno, nosotros votamos al partido que lo propuso porque defendía a los pobres. Cada cual con su conciencia. ¿Pero esto no lo deberíamos haber denunciado? Ahora resulta que cualquier cosa está bien. Que una persona puede decir, yo puedo decir ahora mismo que soy una mujer y está bien. Soy una mujer y mañana me siento perro y no importa y me tenéis que respetar. Y sí, nos causa risa, porque es una estupidez. Y lo digo así de claro, es una estupidez. Estamos dejando que los locos tomen el control del mundo. Gente que está mal de la cabeza, ahora decimos, no, muy bien, bravo, bravo. Por cosas por las que una persona hubiera estado ingresada en un psiquiátrico, ahora les aplaudimos y les damos un ministerio. Y no salimos a la calle a protestar. Y seguimos aquí, no importa. No lo denunciamos. Lo dicen nuestros amigos en el trabajo, nuestros compañeros. Y nosotros no a ver si va a decir que soy muy facha. A ver si va a decir que soy un racista. A ver si va a decir que soy un machista. A ver si va a decir que soy un lo que seísta. Siempre, con miedo, a todas partes. Tenemos que reprender las obras de las tinieblas. Eso es reprender las obras de las tinieblas. No decir te reprendo, te reprendo. ¿Y qué razón tiene Pablo cuando dice en el versículo 12? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En el secreto de las personas que viven en las tinieblas hay... No os lo podéis imaginar. Yo solamente tengo que pensar en lo que hay en mi cabeza. Digo, pues todavía peor. Y digo, es vergonzoso. Es vergonzoso hasta dónde se ha degradado el ser humano. ¿Recordáis cómo creó Dios al hombre? A su imagen y semejanza. Y ahora el hombre dice, soy un perro. Nos hemos rebajado muchísimo. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Pero todas las cosas, versículo 13, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz de Dios ilumina todo y muestra lo que está en las tinieblas. Y todas las vergüenzas las saca a la luz y todo se ve. Cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios, todas nuestras vergüenzas también salen a la luz
y vemos lo que tenemos que quitar de nuestra vida. Tenemos que ver lo que tenemos que quitar de nuestra vida. Lo tenemos que hacer. Tenemos que eliminarlo. Hay que quitarlo. Porque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Que es lo que viene a decir el versículo 14. Que es seguramente algún tipo de cántico que se hacía en las primeras iglesias. Despiértate, tú que duermes. Nosotros estábamos dormidos. Y es un despertar a la realidad espiritual. Levántate de los muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y tenemos que levantarnos de los muertos, porque entonces te alumbrará Cristo. Cristo es nuestra luz. Cristo es nuestra guía. Cristo es donde tenemos que centrarnos en todo. Y por eso tenemos que mirar con diligencia cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Tenemos que vigilar. Con diligencia es atentamente. Tenemos que estar vigilando qué es lo que hacemos. Lo he dicho antes, pero lo digo otra vez. En nuestro devocional diario, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Cada noche antes de acostarnos, ¿qué ha pasado hoy? ¿Estoy caminando en la luz del Señor? ¿Estoy siguiendo su camino? ¿Estoy sirviéndole? ¿Estoy haciendo lo que a Él le agrada? ¿O estoy volviendo hacia atrás? ¿O me estoy ensuciando con las tinieblas? ¿O soy como el cerdo que lo lavas y luego se viene otra vez corriendo al barro a revolcarse otra vez? No estamos llamados a eso, sino a ser sabios. Y ser sabio no es ni más ni menos que tener en cuenta a Dios para todas las cosas. ¿Y sabéis qué? Que todos podemos ser sabios, porque solamente tenemos que pedírselo al Señor. Como bien dice Santiago en su carta, pedid al Señor y Él os dará. O sea, pedid sabiduría al Señor, Él os la va a dar. Él da abundantemente, pero hay que pedírsela. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Los días son malos en el sentido de que no nos ayudan. Las circunstancias de la vida, del día a día, no nos ayudan a aprovechar bien el tiempo. Es mucho más fácil dejarnos llevar en vez de aprovechar el tiempo en lo que es bueno. Aprovechar el tiempo en lo que al Señor le agrada. Aprovechar el tiempo en servir al Señor. Aprovechar el tiempo en estudiar su palabra. Aprovechar el tiempo en pedir perdón por nuestros pecados. Aprovechar el tiempo. Pero a veces el tiempo se nos va. Se nos escapa, se nos escurre entre los dedos, porque estamos enredados en muchas cosas. Por eso los tiempos son malos. Porque se nos quita el tiempo. Se nos va. Y no podemos desaprovecharlo. Dios nos ha dado un tiempo en esta tierra para servirle. Y tenemos que aprovecharlo. Y por tanto tiene unas consecuencias. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una vez más, tenemos que ser entendidos de la voluntad del Señor. Es una insistencia. ¿Veis que son ideas que se repiten y se repiten y se repiten? Tenéis que saber del Señor, tenéis que estudiar su palabra, tenéis que conocer, conoce, aprende, entiende. Todos los días lo necesitamos. No solamente aquí el domingo por la mañana, todos los días necesitamos al Señor. Lo necesitamos. Y hace una comparación en el versículo 18 de lo más llamativa. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Recordamos el episodio cuando el Espíritu Santo llega en Pentecostés y la gente algunos piensan que están borrachos, porque hablan en lenguas. Y aquí Pablo lo que está diciendo es, hay dos tipos de embriaguez, entre comillas. Por un lado están los que se emborrachan con el vino. ¿Y el vino qué hace con las personas que están borrachas? Les atonta completamente, les anula, les hace hacer cosas que no se les ocurriría hacer nunca, jamás, estando sobrios. Sin embargo, al llenarnos, beber, no del vino,
sino del Espíritu Santo, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, esa embriaguez del Espíritu Santo lo que nos lleva es a todo lo contrario. El estar llenos del Espíritu Santo nos afina los sentidos, nos hace ver mucho mejor lo que es la realidad espiritual, nos ayuda a entender la palabra del Señor. Por eso tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y beber de Él, estar llenos. El Espíritu Santo efectivamente llega solamente una vez. El Espíritu Santo llega una vez cuando creemos en el Señor. Pero nos podemos llenar más. Nos podemos llenar más de Él. Podemos hacer que el Espíritu Santo controle más nuestra vida. Podemos dejar más hueco para el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo rebose en nosotros. Hasta que ya no podamos más saturarnos, ¿vale? Llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo. Y cuando hagamos esto, nuestra forma de pensar cambia. ¿Qué decía que teníamos que dejar? Teníamos que dejar las palabras deshonestas, las necedades, las truhanerías. Estoy pensando en eso y pienso en conversaciones que tenemos muchas veces con gente del mundo, incluso entre creyentes. Pues hablamos de tonterías, de cosas vanas que no tienen ninguna importancia, de cosas que no tienen ningún peso ni ninguna sustancia. Pero aquí va a haber un contraste. Dice, después de llenarnos del Espíritu Santo, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pues pensad en la alabanza, pensad en los cánticos de alabanza, en esos cánticos preciosos que uno se deja llevar y es como subir en una nube, realmente. La música es algo maravilloso. La música para el Señor es algo sublime. Cuando realmente estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro hablar es como una canción de alabanza. Nuestro hablar tiene que ser como alabar a Dios, como cantarle, como ponernos aquí en una canción perfecta y sublime. Tenemos que hablar de tal manera que todo en nuestra conversación es una alabanza a Dios. Eso sería ideal. Y cuando saliéramos de aquí, pues sí, vale, ¿qué tal estás y tal? Pero claro, ¿qué tal estás? Pero, ¿y el Señor? Y oye, he visto una cosa del Señor impresionante que me ha movido muchísimo. Pues he vivido una experiencia donde el Señor me ha dicho, mira, es lo que dice, ¿te acuerdas lo que dijo José Manuel en aquella predicación? Pues yo lo he vivido en esta semana. Poner en práctica lo que el Señor hace en nuestras vidas, poner en nuestro corazón. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no estamos buscando a Dios todo el tiempo, no vamos a hablar de esas cosas, porque la boca habla de lo que hay en nuestro corazón. Y es así. Y sí, ya sabemos que a muchos nos gusta el fútbol o nos gusta otro deporte o nos gusta lo que ponen en los programas en la televisión y no está mal comentar eso. Pero si solo hablamos de eso, sabemos que eso es lo que ocupa nuestro corazón. Si lo más importante de nuestro corazón es Dios, deberíamos poder hablar con Dios. Hablar de Dios. Hablar con otros de Dios. Debería ser esa nuestra conversación. Eso debería ser algo normal, por lo menos entre creyentes. Yo entiendo que a lo mejor no podemos estar hablando de Dios todo el tiempo a un no creyente. Bueno, podríamos intentarlo. A lo mejor no sabemos qué efecto tendría. Pero seguro que entre nosotros sí. Deberíamos hablar mucho más en términos espirituales. En términos de cosas que el Señor dice, que el Señor hace, que el Señor demanda de nosotros. Tenemos que tener eso en nuestra boca. Esa canción en nuestro corazón. ¿No os ha pasado que estáis en casa tranquilamente y se os viene a la cabeza aquel himno y estáis ahí pensando y tarareándolo? Porque se os viene a la cabeza ¿por qué? Porque estáis pensando en el Señor y de repente pues se te viene ese himno en la cabeza y qué bonito es eso. Y os voy a decir una cosa que esto no es parte de la predicación en sí, pero sí que
es un testimonio de algo que sí me ha pasado a mí. Y es, a veces, haciendo cosas que sé que están mal, es como si hubiera una pelea dentro de mí. Y mientras lo estoy haciendo, algo en mi cabeza está cantando un himno. Y en ese run run digo, ¿y por qué estoy cantando un himno? Y entonces es el momento de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Es como si dentro de mí mismo hubiera una lucha que me está diciendo, no, Señor, estoy haciendo esto, no debería estar haciendo, debería estar alabándote. Y es como una parte íntima de mí que está diciendo, no, 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 Señor, 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 Señor. Y eso es algo que a mí me ha ayudado en un momento dado para decir, esto no está bien, esto no está bien. Pero no tiene por qué ser así, pero sí que tiene que ser algo que llena nuestro corazón. Algo que de verdad nos llama, que nos toca, que nos llama la atención. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No lo hagas. Vuélvete a Dios. Deja eso. Abandónalo. Eso no. Y ser personas siempre, siempre, siempre agradecidas al Señor. Qué diferente es la actitud de la persona que se queja a la persona que da gracias. Y yo he visto personas dando gracias que lo estaban pasando muy mal. Y eso es lo que de verdad es un testimonio. Una persona que está pasando por dificultades terribles. Y cuando se pone a orar no habla por sus dificultades horribles, sino que está orando y dice, Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú me socorres. Gracias porque tú estás ahí. Eso es una persona, como dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo. Por todo. A veces somos tan tristes que somos egoístas y nos fijamos solamente en nuestra circunstancia y estamos ahí llorosos porque, Señor, este pincho que tengo en el pie, qué triste estoy, se me ha amargado todo el día, Señor, ahora todo, ya no puedo ir a jugar, ya no puedo salir a la calle. Y ya es un drama tremendo porque cualquier tontería, lo más mínimo, y ya me hundo. Cuando en realidad deberíamos ser como esas personas que aún estando en lo peor, dan gracias a Dios en todo. Dan gracias por lo bueno y dan gracias por lo malo. Dan gracias por lo que te agrada y por lo que te duele. Dan gracias por todo. Porque el Señor es grande. Tienen que dar gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer eso constantemente. ¿Qué mayor ejemplo que el del propio Jesús? Jesús era evidentemente era el Hijo de Dios, pero siempre estaba dando gracias a su Padre. Siempre estaba pendiente de lo que su Padre quería y decía. Siempre estaba dispuesto a obedecer su voluntad. Siempre. Por encima de lo que él mismo le conviniera. Nosotros tenemos que ser igual. A veces creemos que no nos convienen ciertas cosas, pero siempre nos conviene lo que el Señor tiene para nosotros. Siempre. Siempre. Y tenemos que dar gracias al Señor siempre, por la situación que tengamos, por mala que sea, o por buena que sea, siempre tenemos que dar gracias. A veces tenemos tantas cosas buenas y somos tan desagradecidos por las cosas buenas que el Señor nos ha dado. Damos por hecho que nosotros tenemos el derecho de tener una casa, de tener un hogar, de tener una familia, de tener un coche, de tener una iglesia donde reunirnos. Damos por hecho que eso es nuestro derecho. Hombre, estaría bueno que no tuviéramos. ¿Cómo no vamos a tener? ¿Perdona? No te mereces nada. No me merezco nada. Todo lo que tengo es por la gracia de Dios. Y por eso tenemos que aprender a dar gracias. Eso es parte de nuestro cambio. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Que tenemos que imitar al Señor. Hemos visto que tenemos que imitarle, dejando atrás definitivamente aquellas cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que limpiarnos, tenemos que quitar de nosotros, arrancar de raíz lo que no le agrada a Él.
No tenemos que ser partícipes de las tinieblas, tenemos que iluminar, tenemos que ser lumbreras. Tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho con nosotros, esa nueva creación, ese despertar, esa resurrección. Tenemos que aprovechar el tiempo y tenemos que llenarnos de su palabra y de su espíritu. Es importantísimo, porque es lo que el Señor demanda de nosotros, porque es lo que el Señor quiere. ¿Y sabéis qué? Es lo que es bueno para nosotros. Esto es lo que realmente es bueno. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por llamarnos la atención de tantas y tantas cosas que a veces hacemos sin pensar, que hacemos sin tener en cuenta la importancia que tú le das. Y, Señor, queremos que nos ayudes a ser imitadores tuyos. Queremos, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguirte como tú te mereces, a servirte, a eliminar de nuestra vida lo que no te agrada a ti. Señor, recordar lo que tú has hecho con nosotros, que nos has dado una nueva vida. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cuidarnos y amarnos tanto. Gracias, Señor, porque también nos pones en dificultades y también nos pones en aprietos y también incluso tocas nuestras vidas cuando nos apartamos de ti. Gracias, Señor, por tu reprensión. Gracias, Señor, por tu corrección. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos andando, caminando en ese camino que te sigue a ti. Ayúdanos a seguirte. Y gracias, Señor, por todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. En su nombre lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Y perdón por la hora. Que me he pasado de tiempo.